¿puede alguien en sí correrte de una iglesia? ¿Puede alguien en sí sacar a los miembros de una iglesia? Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla tu hermano y amigo Oscar Reyes Jr. En este video quiero mostrarte a través de la luz de la palabra qué dice la Biblia sobre este tema. Un tema que es difícil de enfrentar porque a la vez es algo contradictorio. Pero recuérdate, si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete, dale like, comparte, para que te lleguen las notificaciones sobre todos estos temas que vamos a estar hablando en nuestro canal. Pero déjame te llevo de acuerdo a la palabra. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Hay algo que hay que entender en estos tiempos, y es que la iglesia somos nosotros, son las personas que asisten a este lugar. Al templo donde tú vas, el edificio, eso es solamente eso, un edificio. Pero tú y yo somos la iglesia. Entonces hay que entender que la iglesia del Señor, cuando se habla que la iglesia se va con Cristo, habla de nosotros. Pero ahora, ¿cuál es el motivo por el cual podemos llegar a hablar y decir nosotros, hey, me sacaron de la iglesia? Bueno, tú y yo tenemos que entender que en una iglesia también hay normas, hay liderazgo, hay cosas que hay que seguir. Y como todo en esta tierra, hay leyes establecidas y hay niveles de conducta que hay que tener. Si hay algunos de estos niveles de conducta que tal vez no están siendo un ejemplo para nosotros o estamos fallando en alguno de ellos, es un motivo por el cual llamarnos la atención para que nuestra vida cambie. Recordemos, nosotros no vamos a la iglesia porque somos perfectos. Vamos a la iglesia porque necesitamos encontrarnos con ese Dios perfecto que habla la Biblia. Ese Dios que nos acepta tal y como somos. Él nunca ha visto nuestro error. Él nunca miró nuestra caída. Él nunca ha visto las veces que le hemos fallado. Él siempre ha estado con los brazos abiertos esperándonos. Pero muchas veces somos nosotros, los seres humanos, que le queremos mostrar al mundo un Dios que no es el Dios que habla la Biblia. El Dios que habla la Biblia me habla de un Dios que dio su vida por ti y por mí. Siempre Él supo que pudo sacar algo bueno de nosotros. Entonces hay que entender eso en estos tiempos. Entendamos de que lo que nosotros hacemos, nuestros actos, todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida, ya de creyentes o tal vez de aquellas personas que no siguen a Cristo todavía, pero que lo van a seguir, es de que cuando llegamos a Cristo llegamos rotos, llegamos con nuestros problemas, con nuestras dificultades. Y que yo esté en la iglesia el día de hoy no significa que mi vida va a cambiar de la noche a la mañana, no. Es un proceso nuevo que viene para nuestra vida. Siempre he dicho, las casas no se construyen del techo para abajo, no, se construyen de abajo para arriba. Siempre tiene que haber una base, un fundamento. Pero hay que entender también de que cuando estamos en la iglesia, hay cosas que hay que ir moldeando y cambiando en nuestra vida. Ahora, ¿eso quiere decir que no vamos a fallar? No. ¿Sabes qué? Todos fallamos y a diario. Pero hay que también entender de que esto es parte de nuestro proceso, es parte de nuestra vida en Cristo. Si no fuera así, el día de hoy, tú que estás escuchando este video, tal vez tú dirías, pero yo ¿por qué sigo con vida en estos tiempos? ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene un plan, un propósito para ti, para los tuyos. Y el día de hoy, a través de esto, quiero decirte, gloria a Jesús, que aunque tú hayas fallado, la Biblia me habla a mí de que muchas veces podemos llegar a fallar aún a personas dentro de la iglesia, pero hay unas normas que seguir de acuerdo a lo que dice la Biblia. Si en realidad queremos hacer la voluntad de Dios y lo que dice la Biblia, no de acuerdo a nuestra ideología, porque eso es lo que pasa. ¿Qué pasa? Que en estos tiempos tenemos iglesias que son dirigidas por una persona que tal vez no está ahí conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué dice la Biblia en realidad si tú y yo fallamos? Mira lo que dice la Biblia. En el libro de Mateo, capítulo 18, verso 15 dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Una de las primeras cosas que te da la iniciativa, y Jesús hablando de esto, te dice, ¿sabes qué? Van a haber problemas.
Al Jesús explicarnos a nosotros que podemos llegar a tener problemas aún dentro de la iglesia, te da también señal de decir que ahí donde vamos, que no somos perfectos. El estar en una iglesia no te hace perfecto ni a ti ni a mí. Pero sabemos que también Jesús nos enseña qué hacer cuando ocurren estos problemas. Y aquí en Mateo verso 15 nos dice de que si uno de nosotros, o sea, si tu hermano peca contra ti, dice, agárralo de la mano, llévalo a un lugar aparte y habla con él. Habla con él que lo que él hizo no está bien o que tiene que hacer cambios en su vida. Y dice la Biblia que si él te escucha, vas a ganar a un hermano. Tenemos que entender esto en estos tiempos, que tal vez un mal liderazgo, una mala dirección, te lleva a ti a tomar decisiones drásticas con personas que no tenías que tomar decisiones drásticas. La Biblia te manda a ti que si yo pequé contra ti o tú pecaste contra mí, yo buscarte a ti y decirte, ¿sabes qué? Esto ocurrió, ¿por qué ocurrió? Hazle saber a la persona si te hizo algún daño. Si queremos hacer la voluntad de Dios y lo que dice en la Biblia en realidad. Pero mire lo que dice la Biblia aquí, en el verso 16. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Qué ocurre aquí, hermano? La Biblia dice que si la primera vez que tú llevaste a tu hermano que te falló a solas y no quiso resolver el problema a él, entonces llevar a 2 o 3 personas más y decirle, mira, él no me hizo caso por esto que sucedió, y ya tener testigos contigo. Y así de esta forma tal vez él pueda recapacitar y decir, sabes que sí, cometí un error, vamos para adelante, vamos a resolverlo, pero vamos a seguir. Pero dice la Biblia también, y mira lo que dice en el verso 17, si se niega a hacerles caso a todos ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un cobrador de impuestos. Según lo que me dice la Biblia aquí, la Biblia me habla y me dice a mí de que primero, si yo tengo un problema con un hermano o ocurrió algo en la iglesia, primeramente el consejo que da es venir a hablar con esa persona a solas. Es decir, hey, esto ocurrió, hay que resolverlo. Si él no quiere entender de esa ocasión, entonces dice llamar a 2 o 3 personas contigo, llevarlo a hablar con él y hacerlo recapacitar de que había este problema. Si aún así no quiere entenderlo, entonces dice exponerlo a la iglesia, dígale, mira, esto ocurre con este hermano y no quiere hacer caso, no quiere hacer cambio. Y la iglesia que sepa que él lo hizo eso. Y si aún así en la iglesia no le quiere hacer caso, entonces dice, entonces a él tómalo como incrédulo o como un cobrador de impuestos. Pero en ninguna frase de Jesús me dice a mí que tú lo saques de la iglesia, que tú lo corras del templo. Porque se supone que a la iglesia el dueño es Dios. Él tiene dirigentes, sí, claro, que van a dejar y van a llevar sus normas. Pero si esas normas te llevan a ti a que esa alma se pierda, esa sangre de esas personas va a correr por ti y por mí. Y eso es lo que hay que entender. Hay que entender que hay mucha gente que tomamos una mal decisión tan drástica que podemos afectar el futuro por completo de una persona. Y al sol de hoy hay mucha gente que no ha regresado a una iglesia porque se topó con un mal liderazgo que no supo hacer las cosas. Pero ¿qué ocurre aquí? ¿Sabe por qué no la supo hacer? Porque todavía ellos mismos en su ideología no han creído lo que ellos están haciendo, cómo ellos están ejerciendo su liderazgo. La Biblia también dice en el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 1, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En el libro de Gálatas habla, hermano, y dice que si alguno de nosotros falla, así como estábamos hablando, que Jesús ya lo había comentado, dice que si algún hermano de la iglesia falla, que nosotros que somos espirituales, primeramente reconociendo eso, primeramente espirituales, nosotros que somos espirituales, dice, restauradle. No dice corredlo, no dice ponerlo en mal, no dice matarle su testimonio, no dice venir
y deshacernos de esta persona. Y dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No seas que tú también seas tentado. Habla la Biblia aquí en Gálatas y dice directamente, ¿sabe qué dice? Dice, ¿sabes qué? Que no te vaya a pasar esto a ti. O sea, ponernos a analizar que lo que esta persona hizo tal vez o el error que cometió, no juzgarlo de tal forma que lo llevemos al infierno con nuestras palabras o con nuestras decisiones, no sabiendo que el día de mañana podemos estar en esa situación nosotros también. Gálatas 6:1 enfatiza en eso. Dice, no vayas a ser tú también tentado, así como lo fue él, y el día de mañana te toque estar a ti en esa silla de juicio. Pero ¿qué pasa aquí? Necesitamos personas que sean espirituales, hermano. Que sean espirituales para que puedan restaurar a este tipo de personas que ha fallado. No sacarlo. Entonces, no es que me sacaron de la iglesia. No, es que a veces la mala dirección, un mal liderazgo puede llevar a cabo cosas como esta. Pero ¿qué dice la Biblia en sí sobre todo esto? Habla en esto, en el libro de Juan, capítulo 10, verso 11. Mira lo que dice. Yo soy el buen pastor. El buen pastor está dispuesto a morir por sus ovejas. El que recibe un salario por cuidar a las ovejas huye cuando ve que se acerca el lobo. Deja a las ovejas solas porque él no es el pastor y las ovejas no son suyas. Por eso cuando el lobo llega y ataca a las ovejas, ellas huyen por todos lados. Y es que a ese no le interesan las ovejas, solo busca el dinero, por eso huye. Jesús da esto en el libro de Juan y dice, ¿sabe lo que pasa? Porque hay personas en realidad que no cuidan este tipo de personas, porque en realidad no tienen ese amor pastoral. Dice que el buen pastor da la vida por las ovejas, no las mata, no las echa fuera. No, se considera que son de él y las cuida. Y aunque muchas veces fallan, ellos no vienen y juzgan eso, no tratan de cambiarle. He aquí la misma imagen que pasa con el hijo pródigo. El padre, cuando el hijo pródigo regresa a casa, se alegra porque regresó. No lo despreció, no lo desechó, porque sabía que dentro de todo era su hijo. Entonces, ¿me pueden en sí a mí sacar de la iglesia? No, hermano. Si vamos de acuerdo a lo que la Biblia dice, nadie te puede sacar de la iglesia. Pero sí hay que saber que hay normas y estatutos que tenemos que tal vez cambiar en nuestra vida. Pero también hay que seguir estos pasos. Y no solamente porque un hermano haya fallado, nosotros venir y juzgarlo de tal forma que lo llevemos a que nunca más vuelva a Cristo. Es tiempo de entender de que quien dio la vida por cada uno de nosotros fue Jesús, no la persona que muchas veces te está dirigiendo. Y si no es guiado por el Espíritu Santo, él también va a cometer errores. Entonces es necesario entender de que en nuestra vida necesitamos nosotros seguir a Jesús con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. No te enfoques en realidad en aquel que te falló, y si te falla, hermano, considérate como que tú también puedes llegar a fallar algún día. Y así como no queremos que Dios nos juzgue a nosotros, tampoco nosotros podemos juzgar a los demás por algún error, por alguna caída. Mas es parte de esto. Recuerda, Dios nunca te va a sacar de un lugar, no. Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Y dice la Biblia que un corazón constricto y humillado, Él no lo menosprecia. Así que recuerda, Dios es el que justifica. Nadie puede sacarte de lo que ya es que está escrito. Nadie puede quitarte de aquel libro que ya está escrito tu nombre, aunque sea un mal liderazgo. Pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el que no te va a fallar nunca. Se llama Jesucristo. Recuérdate de suscribirte a nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Recuerda, Cristo viene pronto. Que Dios te bendiga.